El español de España está lleno de expresiones únicas, cargadas de gracia, de ironía y de siglos de historia que dejarían con la boca abierta a cualquiera de fuera. Estas frases nacieron del latín, del árabe, de la vida del campo, de los oficios, de la mili y de las charlas de toda la vida. Muchas tienen un origen incierto o de pura tradición popular, pero todas guardan el ingenio de nuestra gente. Hoy te traigo 20 frases clásicas que solo entiende un español. Pero antes de empezar, suscríbete y déjanos un comentario. Ahora sí, vamos allá. Empecemos por una de toda la vida. Ser la oveja negra. Así llamamos a ese de la familia que se sale del molde, el díscolo, el que va por libre y da más de un disgusto. El origen es de lo más sencillo y viene directo del campo. En los rebaños casi todas las ovejas eran blancas, y de vez en cuando nacía una de lana oscura. Esa lana negra no se podía teñir, así que valía mucho menos y al pastor le fastidiaba. Por eso la oveja negra era la rara, la que desentonaba, la menos apreciada del rebaño. Con el tiempo, la imagen saltó del corral a las familias, y se quedó para señalar a ese pariente que va a su aire y por el que siempre se reza un poco. En casi todas las casas hay una, y seguramente ya estés pensando en quién es la tuya. Seguimos con dos que en realidad son la misma: tener mala leche o tener mala uva. Las dos sirven para hablar de alguien de mal carácter, de mala intención o que se levanta torcido. Lo de la uva tiene su explicación. Antiguamente se creía que el vino sacaba lo que uno llevaba dentro, y de una uva mala salía un vino agrio, igual que de una persona avinagrada salían malos modos. Lo de la leche es parecido. Durante siglos se pensó que la leche que mamaba un niño marcaba su carácter para toda la vida. Si la nodriza tenía mal genio, decían que se lo pasaba a la criatura con su mala leche. Curioso, ¿verdad?, que el genio se midiera en lo que uno bebía o comía. Y fíjate, no será la única frase de esta lista en la que un simple alimento acaba explicando media vida. Hablemos ahora de dinero, o más bien de la falta de él. Estar sin blanca. Es decir, estar sin un duro, con los bolsillos vacíos y el mes todavía por terminar. Aquí el origen está bastante claro, porque la blanca era una moneda de verdad. Se empezó a acuñar en tiempos de Pedro de Castilla, allá por el siglo XIV, y valía muy poquito, casi calderilla. Con los años se fue gastando y devaluando hasta que tener una blanca o no tenerla venía a ser lo mismo que tener nada. Por eso, quien no llevaba ni una sola encima estaba completamente arruinado. La moneda desapareció hace siglos, pero la frase aguantó como un clavo, y seguimos diciéndola a final de mes sin haber visto jamás una. Y hablando de cosas que desaparecieron, guárdate un detalle. Más adelante llegará una expresión que parece hablar de una pariente y en realidad esconde un remedio de botica que ya nadie recuerda. La siguiente la usamos para todo lo fácil: ser pan comido. Eso que no tiene la menor complicación. El origen está en lo más básico de la mesa de cualquier casa. El pan siempre ha sido el alimento sencillo por excelencia, el que no hay ni que masticar mucho, el que se come solo, sin cubiertos ni ceremonias. Comerse un trozo de pan no le cuesta a nadie ningún esfuerzo. De ahí que cualquier tarea que se resuelve sin sudar, sin quebraderos de cabeza, se compare con eso tan llano de llevarse un pedazo a la boca. El examen que salió redondo, el arreglo hecho en un periquete, el recado que no tenía misterio, todo eso es pan comido. Aunque ya sabemos que a veces el pan que parecía comido se nos atraganta en el último bocado. Vamos con una que se oye en cualquier discusión: montar un pollo. Vamos a armar un escándalo, una bronca de las gordas en plena calle o en plena reunión. Y ojo, porque aquí el pollo seguramente no es el animal. Se cuenta que la frase viene de la palabra antigua pollo, aquel banco de piedra donde se subían los oradores en las plazas para soltar sus discursos y arengar a la gente. Quien se encaramaba al pollo, a vocear y a alborotar, estaba literalmente montando el pollo. Con el paso del tiempo y el desgaste del habla, aquel pollo de piedra se convirtió en el pollo de corral. Y así se nos quedó: liar la parda, dar la nota, que se entere todo el vecindario. Eso es montar un pollo, sin que haya por medio ni gallina ni banquillo de piedra. Otra muy visual: quedarse de piedra. Es esa cara que se nos pone cuando algo nos asombra tanto que no podemos ni reaccionar, plantados, sin habla, como una estatua. La imagen no puede ser más clara. La piedra es lo más quieto y lo más frío que hay, lo que no se mueve por nada. Cuando una noticia inesperada nos golpea,
sea buena o mala, el cuerpo se nos paraliza igual que si fuéramos de roca. Nos quedamos tiesos, mudos, mirando al vacío. La sabiduría popular española siempre ha tirado de lo que tenía a mano para explicarse, y poco hay más a mano y más sólido que una piedra. La decimos ante esas sorpresas que cortan la respiración, de esas que te dejan callado hasta que pasa el susto. Si estás disfrutando del vídeo, regálanos un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno. Y ahora seguimos. Llega una de las más socorridas: importar un pimiento, o un comino, o un rábano, que para el caso es lo mismo. Hablamos de aquello que nos trae sin cuidado, que nos da exactamente igual. El origen está en la huerta y en el sentido común de toda la vida. El pimiento, el comino o el rábano eran productos baratísimos, de los más humildes que se encontraban en cualquier mercado. No costaban prácticamente nada y los había a montones. Por eso, cuando algo valía tan poco como un comino, es que no valía nada en absoluto. La gente comparaba lo que le daba igual con esas cositas menudas y sin importancia. Lo gracioso es que solemos decir que algo nos importa un pimiento precisamente cuando en el fondo sí nos importa, y mucho. La que viene huele a fiesta. Tirar la casa por la ventana. Es gastar sin medida, echar el resto, no reparar en gastos para una buena celebración. Se cuenta que la expresión nació con la lotería en el siglo XVIII. Cuando a una familia humilde le tocaba un buen pellizco, la alegría era tan grande que, según la tradición, sacaban por la ventana los muebles viejos y los enseres de siempre para comprarlo todo nuevo. Era su manera de anunciar al barrio entero que la suerte por fin les había sonreído. De aquel gesto de echar lo viejo a la calle quedó la frase para hablar de cualquier derroche por todo lo alto. Una boda, una comunión, una comida familiar de las que se recuerdan años. Ahí es donde, todavía hoy, tiramos la casa por la ventana. Eso sí, sin lanzar el aparador al patio, que los tiempos han cambiado. Y aquí está la que te anuncié. No hay tu tía. La soltamos cuando algo no tiene remedio, cuando por mucho que insistas, no hay manera de arreglarlo. ¿Te acuerdas de aquel remedio de botica que mencioné hace un rato? Pues aquí lo tienes, porque en esta frase no hay ninguna tía de por medio. El dicho original era no hay a tu tía. La atutía o tutía era un ungüento medicinal que se preparaba antiguamente y que servía para curar muchos males de la vista y de la piel. Cuando una dolencia era tan grave que ni siquiera aquel remedio milagroso podía con ella, se decía que no había atutía, o sea, que ya no había cura posible. Con el tiempo la gente dejó de conocer aquel mejunje y no hay atutía se transformó en no hay tu tía, que suena parecido y hace más gracia. Y así, una frase que hoy parece de familia esconde en realidad un frasco de farmacia de hace siglos. Pasamos a una de pícaros: dar gato por liebre. Es engañar a alguien, colarle una cosa de menos valor, haciéndola pasar por otra mejor. El origen está en los mesones y ventas de antaño, que no tenían muy buena fama. Todo hay que decirlo. Cuenta la tradición que algunos posaderos poco honrados servían carne de gato a los viajeros, asegurando que era de liebre o de conejo, que costaba bastante más. Como una vez guisada y troceada, la cosa engañaba al ojo, más de un caminante pagó por liebre lo que en realidad era un pobre gato del corral. Tanto recelo había que llegaron a inventarse hasta conjuros para asegurarse de que la carne era de fiar. Cualquier compra con trampa, cualquier promesa que luego no se cumple, sigue siendo lo mismo: que te den gato por liebre. La de ahora es muy de poner orden, poner los puntos sobre las íes. Recurrimos a ella cuando hace falta aclarar algo del todo, dejar las cosas bien atadas y que no quede lugar a dudas. El origen es de lo más curioso y nos lleva a los copistas medievales, aquellos monjes que pasaban la vida escribiendo a mano en los monasterios. En la escritura antigua, las íes no siempre llevaban ese puntito que hoy tienen encima, y cuando se juntaban a otras letras parecidas, el texto se volvía un lío difícil de leer. Para evitar la confusión, los escribanos empezaron a marcar bien el punto sobre cada i. Poner los puntos sobre las íes era, por tanto, dejarlo todo clarísimo. Hoy lo decimos cuando toca una conversación seria y poner cada cosa en su sitio, aunque ya casi nadie escriba a mano ni se acuerde de aquellos pacientes copistas. Una de mis favoritas por lo cariñosa: estar como una cabra. Vamos, estar un poco loco, hacer cosas raras, tener pájaros en la cabeza. El origen no tiene mayor misterio y viene de observar al animal,
Quien haya tenido cabras o las haya visto por el monte sabe de sobra lo suyo. Dan saltos imposibles, se suben donde no se sube nadie, embisten sin venir a cuento y se comportan de la forma más imprevisible. Comparada con la oveja, que va mansa y en rebaño, la cabra siempre ha tenido fama de alocada y de ir a su antojo. De ahí que a la persona ocurrente, divertida o un poco chiflada, se la compare con ella. La decimos casi como un piropo, con todo el cariño, de ese amigo que está como una cabra. Por cierto, no te vayas, que dentro de poco llega una de las frases más bonitas de toda la lista, la de quien se queda dormido al raso mirando la luna. Sigamos con una de buen comer, ponerse las botas. Es disfrutar de algo a base de bien, sobre todo en la comida, hartarse hasta no poder más. Se cuenta que la frase viene de los tiempos en que las botas eran un lujo. Antiguamente, el calzado de caña alta, las botas de cuero, solo se lo podían permitir los caballeros, los nobles y la gente de posibles. El pueblo llano andaba con alpargatas o con simples zapatos remendados. Por eso, ponerse las botas era cosa de ricos, de quien tenía con qué darse buena vida. De ahí pasó a significar disfrutar sin medida, darse un homenaje, salir ganando de lo lindo. Una buena comilona, una mariscada. Un día en que todo sale redondo. Ahí es cuando uno se pone las botas, sin pensar ya en el calzado de los señoritos de antaño. La que viene la pensamos cada vez que pagamos. Costar un ojo de la cara. La usamos para lo que es carísimo, para eso que nos deja temblando la cartera. Se cuenta que la expresión tiene que ver con los relatos de soldados y conquistadores que volvían de las guerras y de las Indias con heridas terribles, y que a más de uno una hazaña o una desgracia le costó literalmente perder un ojo. Pagar con un ojo de la cara era el precio más alto imaginable, porque pocas cosas hay tan valiosas como la vista. Hay quien atribuye el dicho a algún capitán famoso que perdió un ojo en combate, aunque de eso ya no queda certeza. Lo que está claro es la idea de fondo. Lo que cuesta un ojo de la cara se paga a precio de oro. Y bien que lo pensamos cada vez que nos llega una factura de esas que dan ganas de echarse las manos a la cabeza. Otra que viene del mar, salvarse por los pelos. Es librarse de algo malo por muy poquito, escapar de un peligro en el último instante. Según la tradición, la frase viene de los marineros de antaño. En aquellos tiempos, muchos hombres de la mar no sabían nadar, y se dice que llevaban el pelo largo a propósito. Así, si caían al agua, un compañero podía agarrarlos de la melena y sacarlos antes de que se hundieran. Quien se salvaba de esa manera, sujeto por los cabellos en el último momento, se había salvado por los pelos en el sentido más literal que puedas imaginar. Después la frase valió para cualquier apuro del que uno escapa por un margen mínimo, pillar el tren que ya arrancaba, aprobar rozando, llegar justo a tiempo, por los pelos, aunque ya no haya mar ni melenas que valgan. Y aquí está la frase que te prometí, una de las más bonitas, quedarse a la luna de Valencia. La decimos de quien se queda con las ganas, esperando algo que al final no llega, plantado y compuesto. Según cuenta la tradición, nació en la Valencia amurallada de hace siglos. Las puertas de la muralla se cerraban al caer la noche, y quien llegaba tarde, de viaje o de faena, se quedaba fuera sin poder entrar. A esos rezagados no les quedaba más remedio que pasar la noche al raso, a las afueras, contemplando la luna mientras esperaban a que amaneciera y abrieran de nuevo. De aquellas noches en vela bajo el cielo, quedó la frase para hablar de toda ilusión que se queda en nada. Cuando alguien nos promete algo que luego no cumple, ahí estamos, a la luna de Valencia, igual que aquellos viajeros, aunque las murallas cayeran hace ya mucho tiempo. La penúltima es puro despiste, estar en babia. Se lo decimos a quien está distraído, con la cabeza en las nubes y sin enterarse de nada. Y resulta que Babia existe de verdad. Es una comarca preciosa de la provincia de León, de montañas y buenos pastos. Según cuenta la tradición, los antiguos reyes de León tenían allí un lugar de descanso al que se retiraban a cazar y a olvidarse de los asuntos de la corte. Cuando algún súbdito preguntaba por el rey y éste andaba de retiro, los criados respondían que estaba en Babia, lejos de todo y de todos. De ahí quedó la expresión para cualquiera que tiene la mente en otra parte. Se la soltamos a quien le hablamos y no nos oye, sin imaginar que detrás hay un rincón real de León con ese nombre. Y una con mucha guasa, a buenas horas, mangas verdes. La decimos con retintín
cuando una ayuda o una solución llega demasiado tarde, cuando ya no sirve de nada. Y las mangas verdes eran de carne y hueso. Así se conocía a los cuadrilleros de la Santa Hermandad, una especie de cuerpo de seguridad que existió hace siglos para vigilar los caminos y perseguir a los maleantes. Vestían un uniforme con las mangas de color verde, de ahí el apodo. Tenían fama de aparecer siempre tarde, cuando el ladrón ya se había esfumado y el robo ya estaba hecho. Así que cuando por fin llegaban, la gente los recibía con sorna. A buenas horas, mangas verdes. La frase aguantó hasta hoy con ese mismo tono guasón, y la sacamos cada vez que algo llega cuando ya no hace ninguna falta. Y antes de la última, una para los que no van al grano: irse por los cerros de Úbeda. Va por quien se enrolla hablando, se aparta del tema y no hay manera de centrarlo. Se cuenta que la frase nació en tiempos de la Reconquista, durante la toma de la ciudad de Úbeda en Jaén. Según la tradición, un capitán que debía acudir a la batalla apareció cuando todo había terminado, y al preguntarle dónde se había metido, respondió que se había perdido por unos cerros cercanos. Aquellos cerros de Úbeda se quedaron como la excusa del que se va por las ramas o se aleja de lo importante. Hay quien dice que el capitán no se perdió, sino que se escondió por miedo, pero eso ya pertenece a la leyenda. Cuando alguien habla y habla sin llegar nunca a lo que de verdad importa, ya sabes dónde anda metido, por los cerros de Úbeda. Y llegamos a una en la que el nombre es de una persona de carne y hueso, tener más cuento que Calleja. La decimos de quien exagera, se queja de más o se inventa historias para librarse de algo. Y este Calleja tiene nombre y apellido: Saturnino. Calleja fue un editor que, entre finales del siglo XIX y principios del XX, publicó miles y miles de cuentos infantiles que llegaron a casi todos los hogares de España. Eran tan populares aquellos cuentos de la editorial Calleja que pocos niños se criaron sin ellos. De tan conocidos, el apellido acabó convertido en sinónimo de cuento, de historia inventada. Por eso, a quien cuenta más milongas de la cuenta, al que siempre tiene una excusa fantástica preparada, se le dice que tiene más cuento que Calleja. Y mira que es justo que el último puesto se lo lleve aquel señor que llenó España de cuentos, aunque casi nadie recuerde ya su nombre. Y hasta aquí estas 20 frases que no son solo palabras, sino historias vivas, retazos de latín, de árabe, de campo, de oficios y de calle, que se nos colaron en el habla para decirlo todo casi sin decirlo. Si de joven usabas alguna de estas frases en tu casa, o si recuerdas otra que ya casi nadie dice, cuéntanoslo en los comentarios, que da gusto leeros. Y para seguir recordando aquellos tiempos, no te vayas todavía. Échale un vistazo a alguno de los vídeos que te dejamos aquí a continuación. Nos vemos en el próximo.